En este vídeo hablaremos sobre la articulación de la rótula y el fémur y qué sucede cuando hay una luxación o dislocación de la misma. Una luxación se produce cuando un hueso y otro desconectan de su articulación, y en este caso se produce cuando la rótula se sale de su raíl en el fémur y se desplaza a la parte lateral o externa de la rodilla. Las luxaciones de rótula se producen en la mayoría de los casos en pacientes jóvenes entre los 20 y los 30 años tras accidentes deportivos, aunque en ocasiones suelen aparecer a edades más tempranas tras traumatismos leves. Cuando hay un primer episodio de luxación de rótula, este suele ser bastante llamativo, doloroso y produce una deformidad muy evidente de la rodilla, así como una incapacidad para movilizar la pierna, lo que precisa casi siempre acudir a algún servicio de urgencias. En urgencias, el tratamiento más habitual consiste en realizar lo que llamamos una reducción cerrada. Esto básicamente consiste en poner anestesia local y empujar a la rótula para que vuelva de vuelta a su posición original. Tras ello, ponemos una inmovilización y generalmente solemos realizar una resonancia magnética de la rodilla. Llegados a este punto, es importante entender algunos conceptos básicos sobre la anatomía y función de esta articulación. En primer lugar, recordemos que la rótula es ese hueso flotante que tenemos en la parte delantera de la rodilla y que nos ayuda a doblar y a estirar la pierna. Este hueso flotante está conectado al cuádriceps mediante el tendón cuadricipital y a la tibia mediante el tendón rotuliano. Bien, pues a su vez hay dos estructuras muy importantes que permiten que la rótula se deslice por su raíl de forma estable, y estos son los llamados alerones rotulianos. Estos alerones son unos potentes ligamentos que conectan el hueso de la rótula con el fémur y permiten que la rótula se deslice de forma estable por su raíl en el fémur durante todo su recorrido al doblar y a estirar la pierna. Por tanto, es fácil entender que cuando la rótula se luxa hacia afuera, se rompe el alerón de la parte interna de la rodilla y además en ocasiones se desprende un fragmento de hueso de la rótula por el salto que esta misma tiene que dar por encima del fémur para luxarse. Es por este motivo que es muy importante siempre realizar una resonancia magnética tras un primer episodio de luxación. Hay que descartar que exista un fragmento óseo libre dentro de la rodilla, porque en ese caso hay que realizar una operación relativamente urgente para reparar ese fragmento y el alerón roto. Sin embargo, si tras realizar la resonancia magnética comprobamos que no existe un fragmento óseo libre dentro de la rodilla, podemos realizar de entrada lo que llamamos un tratamiento conservador, es decir, sin cirugía. Y este básicamente consiste en realizar una inmovilización de la pierna y rehabilitación posterior con ayuda de los fisios. La mayoría de pacientes que sufren un primer episodio de luxación de rótula se recuperan sin problemas, pero existe un porcentaje no desdeñable de pacientes que sufren luxaciones recurrentes de la misma, y de ello hablaremos en el siguiente vídeo.